¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Transporter. Como decimos siempre, el programa que te trae todas las novedades de la industria automotriz, la logística y todo lo vinculado con el transporte aéreo, terrestre y naval. Antes que nada, un agradecimiento a la enorme cantidad de llamados, de mensajes y la repercusión que tuvo el último programa, un programa especial, una edición especial desde San Pablo, desde Brasil, con la presentación del nuevo Ford F4000. Para hoy tenemos varios temas que vamos a tocar. En primer lugar, vamos a hablar de transporte vertical. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el transporte vertical? Son los ascensores. Vamos a hablar de la seguridad, del control, la conservación y también de cómo evitar accidentes en los ascensores. Y por otra parte, te vamos a presentar un simulador que está instalado aquí en Buenos Aires en un centro de investigación y entrenamiento marítimo y fluvial. Cómo capacitan a aquellos que van a estar a cargo de las embarcaciones sin poner en riesgo ni su vida, ni la del resto de los tripulantes, los pasajeros y la propia embarcación. Y también vamos a hablar de un simulacro, sobre todo de catástrofes, por ejemplo, como la que han sufrido estos argentinos que han naufragado en las aguas de Brasil y hasta el día de hoy no se sabe nada de ellos. Así arrancamos entonces la edición de Transporter del día de hoy. Y arrancamos de esta manera. Está con nosotros Andrés Pozo. Andrés, gracias por venir. Andrés es el presidente de FACARA, la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina. Andrés, antes que nada, ¿quiénes integran esta federación? Bueno, la federación integran cámaras de todas las regiones del país. Básicamente las cámaras se conforman en las ciudades principales. Mendoza, por la parte ocupa toda la parte de Cuyo, el litoral, la parte de Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, La Plata, y hay 3 cámaras en la ciudad de Buenos Aires. 3 cámaras en la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que hablábamos recién de, cuando hablamos de transporte vertical, la gente obviamente no sabe muy bien de qué estamos hablando. Y es impresionante, yo sé que tenés números más que importantes e interesantes y que a muchos nos van a sorprender, porque no tenemos noción. Uno se sube diariamente a un ascensor y no tenemos noción de la cantidad de gente que transportan diariamente los ascensores. Bueno, sí, obviamente como decís, hay mucha gente que se transporta diariamente en ascensor y a lo mejor va caminando al trabajo. Claro. La relación es que los subtes, por ejemplo, transportan 500.000 de personas, los trenes 1 millón, los colectivos 5,8 millones de pasajeros por día. Los ascensores, según los cálculos que corresponden a las ciudades principales, transportan 9,5 millones de personas diariamente. Vos fíjate que estamos tirando un número que uno, al utilizarlo tan común, al ser un medio tan común, que uno va a un edificio, a un consultorio, a la empresa, al trabajo, pero no tomamos noción de justamente de este número, 9,5 millones de personas. 9,5 millones de personas, contra 5 millones aproximadamente que se mueven en colectivo. Qué bárbaro. Bueno, si hablamos de la tecnología que utilizan los ascensores de hoy en comparación a los primeros, ¿cómo ha evolucionado todo eso? No, bueno, como evoluciona toda la tecnología, es decir, de la misma forma que evoluciona toda la tecnología. Los primeros ascensores, lo que se pudo denominar como un transporte seguro de pasajeros, se genera a fines de 1800 en función a un sistema de seguridad que hacía que el ascensor sea un poco más seguro de lo que era, que el ascensor no se podía venir abajo y la gente matarse. A partir de ese elemento, se llama sistema de seguridad de paracaídas, empieza a utilizarse y eso es lo que permite el crecimiento de los centros urbanos en altura, ¿no? Claro. Sí, en realidad, si no existieran los ascensores, no existirían los centros urbanos, claro, pues sería mucho más plano la edificación. Claro.
Justamente si hablamos de tecnología, ¿cómo está ubicado nuestro país en relación, sobre todo a los del primer mundo, a los ascensores que existen o que tenemos acceso? Bueno, en principio, obviamente, toda la tecnología tiene que venir de la mano de una normalización, de una norma que la rija. Nosotros todavía, aunque existen normas de fabricación y normas de instalación, en ningún lado, salvo en 2 ciudades que son La Plata y Mar del Plata, y en alguna parte en Córdoba, no es obligatoria el cumplimiento de una norma. Sí, es una sugerencia o deben cumplir, pero no con elementos certificados. Entonces, va tomado de la mano, la aplicación de tecnología va tomado de la mano conformar el ascensor en función a una normativa. No pasa con el primer mundo, Europa o Asia mismo. Los grandes centros urbanos como son China o Japón tienen normas estrictas para instalación y fabricación de equipos. O sea que aquí en Argentina, ¿qué ciudades no tienen normas que rijan el funcionamiento de ascensores? No, en realidad la norma tiene 2 partes. Es lo que dice la norma y que debe cumplir, y la obligación que implica una certificación de eso. Claro. Bueno, en ningún lado del país es obligatoria la certificación de un elemento, de un equipo o una instalación. En ninguna parte del país. En algunas partes, como son La Plata, Mar del Plata o Córdoba, piden que cumpla normas, pero en ningún caso se hace el control de ese cumplimiento. Se hace, en el contexto legal, hace que si no cumplen normas y llega a pasar algo, bueno, lo primero que se va a verificar es eso, pero no se hace un control de cumplimiento de normas. ¿Y ustedes como federación qué opinan de esta realidad de la Argentina? Bueno, en principio la primera acción que nosotros tomamos ya hace muchos años es generar una ley, una normativa nacional para un marco regulatorio de esto. Esta ley se trató de implementar en varias oportunidades en Provincia de Buenos Aires y bueno, en el mes de mayo lo pudimos incorporar en el Senado por medio del senador Nito Artaza, que ya está en tratamiento. El 9 de septiembre tenemos la primera reunión en comisión para impulsarlo y esperamos que llegue a buen término. Lo que implica esta ley es justamente la obligatoriedad, aunque no haya una normativa específica en la región, en cualquier región del país, que sea obligatorio el cumplimiento de normas. Ahora, vos fíjate qué paradójico, ¿no? No hay una norma para un medio que transporta 9,5 millones de personas todos los días. Es una cosa las increíble. normas tienen los colectivos, claro, los taxis, pero sí, porque se da como una despersonalización del equipo. Es decir, el equipo está en un lugar físico estático, hay gente que es dueña, pero no se reconoce como dueña. Claro. Y ese es el problema del transporte vertical. Hablábamos al comienzo del tema de la seguridad, ¿no? Sobre todo para evitar accidentes, y la idea también de esta charla tiene que ver con la prevención y llevarle a la gente herramientas para prevenir accidentes en ascensores. Antes que nada tiene que ver con las puertas. ¿Las puertas tijeras no van más? No, Ciudad de Buenos Aires y la mayoría de las ciudades principales del país tienen prohibido. Ciudad de Buenos Aires, la puerta tijera de cabina. Aunque hubo en una parte, en el año 96, una reglamentación que obligaba a cambiar todas las puertas. A partir de 2001 es solamente obligatorio la puerta cabina. Y a partir del 2003 el ascensor nuevo tiene que ser puerta automática. No puede existir ascensor de puerta manual. El ascensor nuevo, instalado en un edificio nuevo. La pregunta o el imaginario, ¿no?, que tenemos todos. ¿Un ascensor se puede caer? Sí. Hay elementos. El ascensor está configurado, fabricado, pensado como un elemento totalmente seguro. Así se tiene que instalar, así se tiene que fabricar, así se tiene que mantener. Si no se fabrica o no se instala y no se mantiene esos elementos de seguridad, se torna inseguro. Por eso es fundamental, no el tema es como comprar un vehículo. Es decir, uno compra un vehículo, pero tiene que hacer los mantenimientos para saber que los frenos van a funcionar, que no se le va a bloquear, el motor, no se va a bloquear el eje, no se va a quedar, lo va a dejar en medio del camino. El ascensor tiene esa característica, con la diferencia entre un vehículo, un auto, es que lo utilizan pocas personas. El ascensor lo puede utilizar cualquiera, es como un colectivo. ¿Cuáles son las principales cuestiones de conservación que debe tener sobre todo el propietario o que tiene que reclamar un vecino que vive en un edificio para que la administración tenga al ascensor en buen estado? Bueno, en principio, en
todas las ciudades más importantes del país, los centros urbanos, tienen normativa de mantenimiento que obliga a tener una empresa conservadora registrada en su propio municipio, ¿sí? Para registrarse debe cumplir ciertos requerimientos. En la mayoría de esas ciudades es obligatorio una renovación de permiso anual, es decir, que anualmente las empresas tienen que presentarse y decir, bueno, cumplo los requisitos que me pide la municipalidad para ser una empresa que hace una conservación segura. Lo primero que tiene que buscar es eso, que la empresa que mantiene sea una empresa con un número de registro y que no esté vencido ese registro para asegurar por lo menos como mínimo cumpla los requisitos. Y luego tiene que haber un organismo de control que justamente verifique que esto sea así, de parte del gobierno, de parte de la municipalidad, por ejemplo. Bueno, los pilares de seguridad del transporte vertical es el dueño de la cosa, el propietario o su representante, el administrador, la empresa conservadora junto con un representante técnico, que es la figura de un profesional de primera categoría que debe verificar todos los meses el equipo, el organismo control, ¿sí? Y el usuario. Vos sabés que por otra parte también cuestiones que se me vienen ahora a la mente. Uno llega a esos edificios tan lindos del centro de la ciudad de Buenos Aires o de Rosario, de otras ciudades, que tienen esos ascensores centrales con justamente todo el enrejado. ¿Cómo hacemos para mezclar por un lado las nuevas normativas, el tema de la seguridad y también la conservación estética o, si se quiere, arquitectónica de un edificio? Que un ascensor sea antiguo en cuanto a la estética no implica que no sea seguro, ¿sí? Lo que hay que constantemente adecuarlo a las normativas que se van adecuando para que ese equipo sea más seguro. Básicamente, las normativas no se adecúan para que el equipo estéticamente sea más lindo, sino que sea más seguro. Lo que pasa es que hay elementos que se pueden adecuar y elementos que no. Las máquinas, los elementos eléctricos, electrónicos, las computadoras, digamos, que manejan los tableros que manejan a los sensores, pueden ser son adecuados para dar más seguridad. El único tema que es más complicado de adecuar es el tema de puertas, meter puertas automáticas. Claro. Pero se puede colocar puertas que estéticamente estén de acuerdo con esa estética de rejas, etcétera, siendo automáticas sin ningún tipo de problema. ¿Cuáles son los principales accidentes que ustedes verifican diariamente? Bueno, los principales accidentes tienen que ver con el tipo de puertas. ¿Sí? A la puerta ser de tipo manual es lo que genera la mayor cantidad de accidentes porque lo manejan personas. Claro. Al ser automáticas y no tener que ser manejados por personas, genera mayor seguridad. Andrés, antes de terminar, recordarle a la gente que muy pronto van a estar en Rosario en un congreso de la Federación, ¿no es cierto? Todos los años se hace en las diferentes regiones charlas, congresos a nivel de seguridad, capacitación técnica, asesoramiento a organismo de control, asesoramiento a empresas constructoras y empresas de conservación e instalación para mejorar la seguridad del parque. Andrés, muchas gracias por venir. No, a vos. Él es Andrés Pozo, el presidente de FACARA, la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina. No te vayas, quédate. En el próximo bloque te vamos a mostrar, como lo comentábamos al comienzo, de este simulador que está instalado aquí en la ciudad de Buenos Aires en un centro de investigación y entrenamiento marítimo y fluvial. El corte y luego sí, seguimos aquí en Transporter. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? ¿En el fondo? Sí. Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Y seguimos aquí en Transporter, ya está con nosotros el capitán de ultramar, Ricardo Luzi. Ricardo, gracias por venir. Bueno, la idea era mostrarles y contarles también a la gente que aquí en Buenos Aires, en Argentina, hay simuladores. Realmente lo hemos visto estos días en los canales de noticias, sobre todo por este naufragio que lamentablemente han tenido estos 4 argentinos en las aguas de Brasil. Pero vamos a hablar primero qué es un simulador marítimo y fluvial. Un simulador es un equipo que permite al posgrado de la Marina Mercante, en principio, en cuanto a simulador marítimo, reproducir las mismas condiciones o situaciones que se producen en un buque en la realidad. Para esto hay distintos tipos de simuladores y los más acabados, los llamados clase A como el nuestro, produce cualquier tipo de función que uno puede registrar en un buque en alta mar o en maniobras de entrada y salida a puerto, ¿no? De alguna manera, como lo hablábamos al comienzo, el objetivo es tener el entrenamiento sin poner en riesgo ni la vida de los tripulantes, de los pasajeros y sobre todo también de la propia embarcación, ¿no? No pones en riesgo todo eso, lo haces simplemente como un juego. Claro, es apasionante porque en la realidad inclusive uno hasta llega a notar cuando los mismos alumnos o oficiales de la Marina Mercante o personal está en el simulador, se llega a apasionar tanto que reproduce lo que actualmente ocurre a bordo, ¿no? A veces en una situación de estrés, una situación de exigencia superior, pero la realidad es que nunca va a haber un accidente. Por supuesto. ¿Cómo es el tema de la tecnología que ustedes han utilizado y cómo surgió esto de instalar un simulador aquí en Buenos Aires? El tema del simulador es algo que era una asignatura pendiente en la Escuela Nacional de Náutica. Allá por el año 2000 nos visitó a nosotros, que somos una empresa de prácticos del país, gente de la Escuela Nacional de Náutica pidiéndonos colaboración para ver la posibilidad de instalar un simulador. Las normas de educación de los institutos en el mundo ya están exigiendo este tipo de herramientas para la enseñanza, ¿no? Digamos que ya la navegación, enseñarla con un pizarrón y tiza no es viable. Y allá por el año 2000, nuestro presidente, en un esfuerzo conjunto de la empresa, celebró un contrato con la Armada e instalamos el primer simulador full mission de la Argentina en la Escuela Nacional de Náutica. Con el tiempo le quedó como donación y a partir de ello continuamos nosotros con nuestro instituto, nuestro Centro de Investigación y Estudios Marítimos y Fluviales, ya con una tecnología mucho más avanzada, actual, de primera línea, con este simulador y otros más que tenemos para continuar con el mismo liderazgo en cuanto a entrenamiento y tecnología, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones uno puede revivir en el simulador? Una infinidad de situaciones. El caso que estábamos viendo los otros días con estos tripulantes que particularmente a mí me ha ocurrido, ¿no? Tener que rescatar un velero y verdaderamente uno ve que todo el movimiento que se registraba hasta la posibilidad. Claro, bueno, esto es muy real, es totalmente real. ¿Por qué es real? Porque todos los algoritmos que va produciendo el simulador están copiando la realidad. Cuanto más la copian, más efectivo es. Claro. Y esto sigue avanzando, se sigue desarrollando, se sigue investigando. Por supuesto podemos hacer operaciones de rescate, podemos hacer operaciones de atraque a muelle, entrada a puerto, navegación en canales. Hemos hecho investigación y desarrollo para los principales puertos de América del Sur, tanto como Brasil, Perú, Colombia, y en la Argentina, por supuesto, todos los puertos, Buenos Aires, Dock Sud, puertos en el río Paraná, han hecho desarrollos y estudios en nuestro simulador, ¿no? Más allá del tema del simulador y de la capacitación, del entrenamiento, contame un poquito el tema de la tecnología y el software. ¿Ustedes también diseñan el software que están utilizando en el simulador? Claramente, sí. Este es un simulador que cuando
nosotros celebramos el contrato con la empresa Vistep holandesa. Pretendimos que fuera de software abierto, de modo de poder nosotros contribuir con la experiencia que ya veníamos desarrollando de más de 10 años en la actividad, para hacer desarrollos no solo visuales, sino también técnicos de nuevas unidades, nuevos elementos que a su vez nosotros ponemos a disposición y a la venta para otros institutos. Pero justamente, ustedes pueden comercializar y vender, exportar, digamos, exacto, sí, este software. Sí, tenemos gente que realmente se ha entrenado a lo largo de estos años con el liderazgo que solemos tener los argentinos en esa actividad, ¿no? A veces nos faltan algunas herramientas, pero en cuanto a valor intelectual creo que no estamos a la saga de nada. Justamente recién le hacía la pregunta al presidente de la Federación de Ascensores, y también a todos los invitados nos interesa sobre todo saber dónde estamos parados. ¿Dónde estamos los argentinos parados en este tipo de temas en relación a otros lugares del mundo? Estamos en un liderazgo absoluto en cuanto a educación naval. Sería bueno que esto tenga más difusión en los institutos estatales. Obviamente forma parte de lo mismo, ¿no? Normalmente tenemos restricciones de presupuesto que hace que no esté al alcance del último instituto estatal. Pero bueno, en cuanto a iniciativas privadas, nosotros cubrimos absolutamente toda la variedad de lo que se requiere, ¿no? Vos sabés que hay simuladores, en este caso marítimos, fluviales, hasta de camiones, hoy también en la Argentina. Hasta ¿Y cómo de grúas. ¿Cómo? De grúas para cargar. De grúas para cargar, exactamente. Sí. Es notable cómo este tipo de tecnología nos ha ayudado a recrear un montón de situaciones que en otros casos era imposible. Era imposible, porque inclusive hasta simuladores de procesos complejos de ingeniería o de procesos de toma de decisiones. Nosotros periódicamente, una vez al año, vamos a una feria en Orlando, donde se hace todos los institutos de simulación o institutos de toda la industria que produce elementos para los institutos de formación, exponen sus elementos. Hemos hasta asistido a simuladores de cómo en Irak las fuerzas se tenían que relacionar con... En fin, no hay límite para la simulación, ¿no? Por otra parte, te saco un minutito del tema del simulador en sí para hablar un poquito de la actualidad y de la coyuntura en relación a este caso de los argentinos. Desde la información que uno tiene desde aquí, desde Buenos Aires, ¿cómo ves la realidad de estos muchachos? La realidad es un poquito, aparenta ser adversa. Yo he tenido experiencias propias en estos temas que me hacen pensar mucho en la familia de esta gente. Particularmente yo he perdido a mi padre en el mar y realmente uno se queda esperando que regrese por mucho tiempo. Es de esperarse que pueda ocurrir todavía una posibilidad de rescatarlos. Cada día como que se nos va apagando esa ilusión. Claro. El mar es inmenso en relación a la vida humana. Tiene un poder prácticamente feroz. Entonces eso es lo que nos desalienta normalmente. No hay que aflojar en la búsqueda, hay que persistir y bueno, a veces ocurren casos que nos dan felicidad, ¿no? Sí, hay que destacar dos casos, dos temas en este caso puntual. Por un lado, que según los familiares estos chicos se han puesto en contacto con ellos luego de sortear supuestamente la tormenta, sí. Y por otro lado que tenían alimentos y agua para 15 días. Claro, correcto. En esa situación hubo un barco noruego que estaba en proximidades, que tuvo contacto visual, que es lo más importante, es lo que vos te asegura que está ahí. Hasta que en muy mal tiempo que había les hizo perder el contacto visual. Claro. Ese contacto visual lo pudieron haber perdido porque un sinfín de olas se los ocultó, claro. O pudo haber en ese momento el barco haber dado vuelta a campana, se pudo haber recuperado luego, pero esa pérdida de contacto visual es lo que hoy día hace que tengamos que hacer toda esta búsqueda enorme. Lamentablemente, ¿no? Ricardo, muchas gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Ricardo Lucy es capitán de ultramar y justamente es integrante de este Centro de Investigación y Entrenamiento Marítimo y Fluvial. Hacemos un nuevo corte y luego sí seguimos en esta nueva edición de Transporter.
Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El deseo es lo que nos mueve en todo. Es un impulso elemental, humano. Es ese cosquilleo que sentís cuando te encontrás con el auto que siempre soñaste. Algunas creaciones del hombre evolucionan más rápido que el hombre. Nuevo Focus. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. Vía Bariloche, una empresa líder en viajes de larga distancia. Ustedes planifican vacaciones, viajes, sentimientos encontrados que movilizan su interior. Nosotros transformamos su viaje en un placer y llegar a sus destinos se transforma día a día en nuestra meta. Informes, reservas y venta online en www.viabariloche.com.ar o llamando al 0810-333-7575. Sentite libre de viajar a donde quieras. Y se nos fue el programa, no tenemos más tiempo, nos quedaron un montón de temas para analizar. Atención, no lo olvides, si querés volver a ver este programa o los anteriores, si lo querés descargar, lo podés hacer a través de nuestro sitio web www.transportertv.com.ar. Nos reencontramos, no me falles, el próximo viernes a las 10 de la mañana aquí en Metro. Hasta el viernes. Transporter.